Había una vez un hombre que creía que el dinero y el estatus social eran todo lo que necesitaba para ser feliz. Ricardo había construido su imperio desde la nada, trabajando día y noche hasta convertirse en uno de los empresarios más exitosos de la ciudad. Su arrogancia había crecido junto con su cuenta bancaria, y pronto comenzó a ver a las personas como simples escalones hacia el éxito. Nunca imaginó que su momento de mayor triunfo se convertiría en el catalizador de su mayor pesadilla. La boda estaba programada para ser el evento del año. Todos los periódicos locales habían anunciado la unión entre Ricardo y Sofía, la hija de una familia adinerada que había conocido en una gala benéfica. Para él, este matrimonio representaba la consolidación definitiva de su posición social. No se trataba de amor, sino de una transacción perfectamente calculada que le abriría las puertas a círculos aún más exclusivos de la élite en Sofía. Por su parte, había aceptado la propuesta con la esperanza de encontrar estabilidad después de años de presión familiar. Sus padres habían perdido gran parte de su fortuna en malas inversiones y veían en Ricardo la salvación económica que tanto necesitaban. Ella sabía que no era un matrimonio por amor, pero confiaba en que con el tiempo podrían construir algo real juntos. Era una mujer inteligente y compasiva, cualidades que Ricardo había notado pero que consideraba secundarias comparadas con su linaje familiar en el día de la ceremonia. Todo parecía perfecto. El salón estaba decorado con flores importadas, los invitados vestían sus mejores galas, y la música clásica creaba una atmósfera elegante. Ricardo se sentía como el rey del mundo mientras esperaba en el altar, observando a los asistentes que susurraban admirados sobre la magnificencia del evento. Su ego se inflaba con cada comentario positivo que escuchaba sobre su éxito y su nueva alianza matrimonial. Pero entonces algo inesperado sucedió. Justo cuando Sofía caminaba hacia el altar, su vestido se enganchó en una decoración floral, y ella tropezó ligeramente. No fue una caída dramática, apenas un pequeño desequilibrio que cualquier persona habría considerado insignificante. Sin embargo, Ricardo sintió que todos los ojos estaban puestos en ellos, y en lugar de ayudar a su futura esposa, su primera reacción fue de molestia y vergüenza en ese momento crucial. Cuando Sofía lo miró esperando su apoyo, Ricardo hizo algo imperdonable. Con una expresión de disgusto que no pudo ocultar, se alejó de ella y murmuró lo suficientemente alto para que varios invitados escucharan: ni siquiera puedes caminar correctamente en tu propio día especial. Las palabras salieron de su boca cargadas de desprecio, como si Sofía hubiera arruinado deliberadamente su momento perfecto. En el silencio que siguió, fue ensordecedor. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, y Sofía se quedó paralizada en el pasillo, con las mejillas ardiendo de humillación. Sus damas de honor corrieron a ayudarla, pero el daño ya estaba hecho. En lugar de mostrar compasión o preocupación por su bienestar, Ricardo había elegido proteger su imagen pública a costa de la dignidad de la mujer que estaba a punto de convertirse en su esposa. Lo que Ricardo no sabía era que entre los invitados se encontraba un periodista de investigación que había estado siguiendo sus negocios durante meses. Este hombre había sospechado durante mucho tiempo que detrás de la fachada de éxito de Ricardo se ocultaban prácticas empresariales cuestionables. Había asistido a la boda con la esperanza de obtener información adicional, pero lo que presenció fue algo completamente diferente, una demostración clara del verdadero carácter del empresario. El periodista no era el único que había notado el comportamiento despreciable de Ricardo. Varios de los invitados más influyentes, incluyendo socios comerciales y figuras prominentes de la sociedad, habían quedado profundamente impactados por lo que habían presenciado. Muchos de ellos habían traído a sus propias familias, y la idea de que alguien pudiera tratar así a su pareja en público
les resultaba absolutamente repugnante a Sofía. Reuniendo toda la dignidad que pudo, tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. Con la voz temblorosa, pero firme, se dirigió a los invitados y anunció que no podía casarse con un hombre que la trataba con tan poco respeto. Sus palabras resonaron por todo el salón, y varios asistentes comenzaron a aplaudir su valentía. Ricardo intentó detenerla, consciente de que su reputación estaba en juego. Pero ya era demasiado tarde. La noticia del incidente se extendió como un incendio. Las redes sociales se llenaron de comentarios y videos del momento. Guay, pronto toda la ciudad estaba hablando sobre lo que había sucedido en la boda del año. Pero esto era solo el comienzo de las consecuencias que Ricardo tendría que enfrentar. Lo que no imaginaba era que su acto de desprecio hacia Sofía desencadenaría una serie de eventos que lo llevarían desde la cima del éxito hasta las profundidades de la ruina más absoluta. Los días siguientes a la boda fallida fueron un torbellino de humillación pública para Ricardo. Las redes sociales no perdonaron su comportamiento y los videos del momento se volvieron virales en cuestión de horas. Pero lo que realmente lo preocupaba no eran los comentarios negativos de extraños en Internet, sino las llamadas que había comenzado a recibir de sus socios comerciales más importantes. Otras empezaron a cancelar reuniones y a posponer proyectos que habían estado en desarrollo durante meses. La primera señal real de que algo grave estaba ocurriendo llegó cuando su socio más antiguo, don Alberto, un hombre de 60 años que había sido como un mentor para él, pidió una reunión urgente. Ricardo llegó a la oficina de Alberto esperando que fuera solo una conversación sobre el escándalo mediático, algo que se podría manejar con una buena estrategia de relaciones públicas. Sin embargo, la expresión seria del hombre mayor le indicó inmediatamente que se trataba de algo mucho más serio. Alberto había sido testigo del incidente en la boda, y su esposa había quedado profundamente molesta por lo que había presenciado. Pero más allá de la decepción personal, Alberto había comenzado a cuestionar si realmente conocía al hombre con quien había estado haciendo negocios durante los últimos 5 años. La falta de empatía que Ricardo había mostrado hacia Sofía le había hecho reflexionar sobre otros aspectos de su personalidad que quizás había ignorado anteriormente. Durante esa reunión, Alberto le confesó que había estado recibiendo quejas de empleados y clientes sobre el trato que Ricardo daba a las personas que consideraba inferiores, historias sobre gritos a secretarias, humiliación públicas a subordinados y promesas incumplidas a proveedores pequeños habían llegado a sus oídos. Lo que había pasado en la boda simplemente había sido la gota que derramó el vaso, la confirmación pública de lo que muchos ya sabían en privado. Mientras tanto, Sofía había encontrado refugio en la casa de su mejor amiga, tratando de procesar no solo la humillación pública, sino también el darse cuenta de que había estado a punto de casarse con alguien que no la respetaba como persona. Su familia, inicialmente furiosa por la pérdida de la oportunidad económica que representaba el matrimonio, gradualmente comenzó a comprender que su hija había tomado la decisión correcta al alejarse de Ricardo. Lo que ninguno de los dos sabía era que el periodista que había estado presente en la boda, Daniel Herrera, había decidido que era el momento perfecto para publicar la investigación que había estado preparando durante meses. El comportamiento de Ricardo hacia Sofía le había dado el ángulo humano perfecto para una historia que hasta entonces había sido solo una serie de números y documentos legales complicados. Daniel había descubierto que la empresa de Ricardo había estado evadiendo impuestos sistemáticamente durante años, utilizando una red compleja de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales. Además, había evidencia de que varios de sus proyectos de construcción habían utilizado materiales de calidad inferior a la prometida, poniendo en riesgo la seguridad de las familias que vivían en esos edificios. Pero lo más grave de todo era que había estado estafando a pequeños inversionistas
prometiéndoles retornos imposibles y utilizando el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores. La investigación de Daniel había sido meticulosa, pero le faltaba algo que hiciera que la historia resonara con el público general. El incidente en la boda le había proporcionado exactamente eso, una imagen clara del tipo de persona que era Ricardo. Alguien capaz de humillar públicamente a la mujer que supuestamente amaba por su propio beneficio. Esta revelación del carácter personal de Ricardo hacía que las acusaciones sobre sus prácticas comerciales fueran mucho más creíbles. Mientras Daniel trabajaba en finalizar su artículo, Ricardo comenzó a notar otros cambios preocupantes en su vida profesional. Varios contratos importantes que parecían seguros, de repente se volvieron inciertos. Los bancos que anteriormente habían estado ansiosos por prestarle dinero, ahora requerían garantías adicionales. Incluso su asistente personal, una mujer que había trabajado para él durante 3 años, había comenzado a tratarlo con una frialdad que no había experimentado antes. La verdad era que la red de contactos que Ricardo había construido tan cuidadosamente se basaba en gran parte en la percepción de que era un hombre de familia estable y respetable. Su compromiso con Sofía había sido una parte importante de esa imagen, y su comportamiento en la boda había destruido esa percepción de manera irreparable. Muchas de las personas que habían estado dispuestas a hacer negocios con él lo habían hecho porque confiaban en que era alguien con valores sólidos. Sofía, por su parte, había comenzado a recibir apoyo de lugares inesperados. Varias mujeres empresarias de la ciudad se habían acercado a ella para ofrecerle oportunidades de trabajo y colaboración. Su valentía al enfrentar a Ricardo públicamente la había convertido en una especie de símbolo para muchas personas que habían experimentado situaciones similares de abuso emocional o falta de respeto en sus relaciones personales o profesionales. Una de estas mujeres era Carmen Valdés, una exitosa consultora de negocios que había estado observando la situación desde la distancia. Carmen había tenido sus propios encuentros desagradables con Ricardo en el pasado, situaciones en las que él había intentado desacreditarla por ser mujer en un mundo dominado por hombres. Había guardado silencio entonces, pero lo que había visto en la boda la había motivado a actuar. Carmen se acercó a Sofía con una propuesta inesperada. Quería ayudarla a iniciar su propio negocio, algo que Sofía siempre había soñado, pero que nunca había tenido la oportunidad de perseguir debido a las expectativas familiares y sociales. Pero, más importante aún, Carmen tenía información que podría ser crucial para exponer completamente las prácticas comerciales de Ricardo. El artículo de Daniel estaba programado para publicarse en menos de una semana, y Ricardo no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su vida. Mientras él seguía tratando de manejar las consecuencias inmediatas de su comportamiento en la boda, fuerzas mucho más poderosas se estaban alineando en su contra. La humillación que había infligido a Sofía había sido el catalizador para una serie de eventos que pronto revelarían la verdadera naturaleza de su imperio, construido sobre mentiras y engaños. A la semana que siguió fue como caminar sobre una cuerda floja para Ricardo. Cada mañana despertaba con la esperanza de que el escándalo de la boda hubiera perdido fuerza, pero en lugar de eso, parecía ganar impulso con cada día que pasaba. Los comentarios en las redes sociales no cesaban, y había comenzado a notar que las personas lo miraban de manera diferente cuando salía a la calle. Algunos lo señalaban discretamente, otros simplemente desviaban la mirada. Cuando intentaba saludarlos, a lo que más lo inquietaba era el silencio de sus contactos más importantes. Llamadas que antes eran devueltas en minutos, ahora quedaban sin respuesta durante días. Reuniones que habían sido confirmadas se cancelaban a último momento con excusas vagas.
Ricardo había construido su imperio basándose en la confianza y las relaciones personales, y ahora podía sentir cómo esa red de apoyo se desmoronaba lentamente bajo sus pies. Daniel Herrera trabajaba febrilmente en su oficina, puliendo detalle de su investigación. Había decidido que el artículo saldría publicado el próximo lunes, justo cuando la gente regresara de su fin de semana y estuviera más atenta a las noticias. Tenía documentos que probaban las irregularidades financieras de Ricardo, testimonios de empleados que habían sido maltratados y evidencia de que varios de sus proyectos de construcción tenían deficiencias graves que ponían en peligro a las familias que vivían en esos edificios. Pero Daniel sabía que necesitaba algo más para hacer que la historia fuera realmente impactante. Había estado tratando de contactar a antiguos socios de Ricardo que habían terminado sus relaciones comerciales en circunstancias misteriosas. Uno de ellos, un hombre llamado Fernando Ruiz, había aceptado finalmente hablar con él después de años de guardar silencio sobre lo que había experimentado. Trabajando con Ricardo, Fernando había sido el socio de Ricardo en sus primeros años de negocio, cuando ambos eran jóvenes emprendedores con grandes sueños. Habían comenzado juntos una pequeña empresa de construcción que gradualmente había crecido hasta convertirse en algo considerable. Sin embargo, Fernando había descubierto que Ricardo había estado desviando fondos de la empresa para sus gastos personales, y cuando lo confrontó, Ricardo había encontrado una manera legal, pero moralmente cuestionable, de expulsarlo del negocio. La traición había sido devastadora para Fernando, no solo financieramente, sino también emocionalmente. Había perdido no solo su inversión, sino también a alguien que consideraba un amigo cercano. Durante años había mantenido silencio sobre lo ocurrido, en parte por vergüenza y en parte porque Ricardo había amenazado con destruir su reputación si hablaba públicamente sobre sus diferencias comerciales. Mientras tanto, Carmen Valdés había estado trabajando discretamente con Sofía para reunir a otras mujeres que habían tenido experiencias negativas con Ricardo. No se trataba solo de crear un grupo de apoyo, sino de documentar un patrón de comportamiento que mostrara que lo ocurrido en la boda no había sido un incidente aislado, sino parte de una forma consistente de tratar a las personas que él consideraba inferiores o vulnerables. Una de estas mujeres era Patricia Morales, una arquitecta que había trabajado en varios proyectos con la empresa de Ricardo. Ella había experimentado constante menosprecio y comentarios inapropiados durante los meses que habían colaborado. Ricardo había cuestionado sus decisiones profesionales frente a clientes, había tomado crédito por su trabajo, y en una ocasión particularmente humillante, había sugerido que quizás debería considerar un trabajo más apropiado para mujeres cuando ella había insistido en mantener los estándares de seguridad en un proyecto. Había guardado emails y documentos que mostraban claramente cómo Ricardo había intentado sabotear su trabajo cuando ella se había negado a comprometer la calidad del proyecto para reducir costos. Estos documentos ahora estaban en manos de Daniel, proporcionándole evidencia adicional del patrón de comportamiento abusivo de Ricardo, tanto en su vida personal como profesional. En el viernes por la tarde, Ricardo recibió una llamada que lo dejó. Era su contador principal, un hombre que había manejado sus finanzas durante años. Le informó que había recibido una llamada de un periodista haciendo preguntas muy específicas sobre ciertos movimientos financieros de la empresa. Preguntas que sugerían que alguien tenía acceso a información que debería haber sido confidencial. Ricardo sintió como el pánico comenzaba a apoderarse de él. Si un periodista estaba investigando sus finanzas, significaba que el escándalo de la boda había sido solo el comienzo. Alguien estaba cavando más profundo, buscando irregularidades que efectivamente existían. Había tomado ciertas libertades con los impuestos, había hecho algunos arreglos financieros que técnicamente eran legales, pero que podrían verse mal
si se examinaban bajo una luz pública intensa. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Caminaba por su apartamento de lujo, el mismo lugar donde había celebrado tantos éxitos comerciales, pero que ahora se sentía como una prisión. Cada sonido lo sobresaltaba, cada llamada telefónica le parecía una amenaza potencial. Había pasado de ser el hombre más envidiado de la ciudad a sentirse como un fugitivo en su propia vida. En el sábado por la mañana, Carmen recibió una llamada inesperada. Era Alberto, el antiguo socio de Ricardo, quien había escuchado rumores sobre los esfuerzos de Carmen para documentar el comportamiento de Ricardo. Alberto había decidido que era hora de hablar sobre sus propias preocupaciones. Había observando las prácticas comerciales de Ricardo durante años y había comenzado a sospechar que había problemas más profundos de los que había imaginado inicialmente Alberto. Tenía acceso a información financiera que podría ser crucial para la investigación de Daniel. Como socio senior en varios proyectos, había visto discrepancias en los informes que Ricardo presentaba versus los números reales. Había notado pagos misteriosos y transferencias que no tenían explicación clara. Hasta ese momento había elegido confiar en Ricardo, pero el incidente de la boda había destruido esa confianza completamente el domingo por la noche. Daniel puso el punto final a su artículo. Tenía testimonios de 5 personas diferentes, documentos financieros que mostraban irregularidades claras, evidencia de proyectos de construcción deficientes, y el testimonio devastador de Fernando sobre cómo Ricardo había traicionado a su primer socio comercial. El artículo estaba programado para publicarse a las 6 de la mañana del lunes. Ricardo, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar completamente, se preparaba para enfrentar otra semana tratando de controlar los daños del escándalo de la boda. No tenía idea de que en menos de 12 horas, todo lo que había construido durante años estaría en ruina, y que el precio de haber despreciado a Sofía sería mucho más alto de lo que jamás había imaginado. El lunes amaneció como cualquier otro día para Ricardo, pero sería el último día normal de su vida. Se despertó a las 5:30 de la mañana, como era su costumbre, y se dirigió a la cocina para preparar su café matutino. Mientras esperaba que la cafetera terminara su trabajo, encendió su teléfono para revisar los mensajes que habían llegado durante la noche. Lo que vio lo dejó paralizado. Tenía 43 llamadas perdidas y más de 200 mensajes de texto. Su primer pensamiento fue que había ocurrido alguna emergencia familiar, pero cuando comenzó a leer los mensajes, se dio cuenta de que algo mucho peor había sucedido. Las palabras artículo, escándalo y investigación aparecían una y otra vez en los textos de amigos, colegas y conocidos. Con las manos temblando, abrió el navegador de su teléfono y buscó su nombre en las noticias. Lo que encontró lo hizo sentir como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. El titular del artículo de Daniel Herrera era devastador. Anel, empresario que humilló a su novia en público. Una investigación revela años de fraude y abuso. El artículo había sido publicado en el periódico más respetado de la ciudad y ya había sido compartido miles de veces en las redes sociales. Ricardo leyó las primeras líneas con horror creciente, viendo cómo su vida privada y profesional eran diseccionadas públicamente, con una precisión quirúrgica. Daniel había comenzado el artículo con una descripción detallada del incidente en la boda, pero había usado ese momento como trampolín para revelar información mucho más damaging. Los documentos financieros que había obtenido mostraban claramente cómo Ricardo había estado evadiendo impuestos durante años, utilizando una red compleja de empresas fantasma para ocultar sus verdaderos ingresos. Pero eso era solo el comienzo. El periodista había logrado acceso a correspondencia interna que revelaba cómo Ricardo había engañado deliberadamente a pequeños inversionistas, prometiéndoles retornos garantizados
mientras sabía que los proyectos en los que invertían tenían pocas posibilidades de éxito. Había utilizado el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores, creando un esquema piramidal que había estado funcionando durante años gracias a su reputación y carisma. Pero quizás lo más devastador de todo era la sección dedicada a los testimonios de empleados y socios comerciales. Fernando Ruiz había hablado extensamente sobre cómo Ricardo lo había traicionado en sus primeros años de negocio, robándole no solo dinero, sino también ideas que luego había usado para construir su imperio. Patricia Morales había proporcionado emails que mostraban cómo Ricardo había intentado sabotear su trabajo cuando ella se había negado a comprometer los estándares de seguridad. El teléfono de Ricardo no dejaba de sonar. Eran periodistas de otros medios queriendo obtener su versión de los hechos, pero también clientes furiosos, inversionistas preocupados y socios comerciales exigiendo explicaciones. Cada llamada que contestaba era peor que la anterior. Algunos le gritaban, otros simplemente le informaban que estaban terminando inmediatamente cualquier relación comercial con él. A las 9 de la mañana, Ricardo decidió que tenía que ir a su oficina para intentar controlar la situación. Cuando llegó al edificio donde había establecido su empresa, encontró a un grupo de reporteros esperándolo en la entrada. Las cámaras comenzaron a destellar en cuanto lo vieron, y los periodistas le gritaron preguntas sobre las acusaciones. Ricardo logró llegar a su oficina sin hacer declaraciones, pero podía sentir cómo cada paso era registrado y transmitido a miles de personas. Su secretaria, la misma mujer que había trabajado para él durante 3 años, lo esperaba con una expresión seria. Le informó que habían llegado docenas de llamadas de clientes cancelando contratos, que varios empleados habían renunciado esa misma mañana y que acababa de recibir una llamada de la Oficina de Impuestos Federales solicitando una reunión urgente para la tarde. Pero lo que más lo alarmó fue cuando ella le dijo que también había recibido llamadas de abogados representando a algunos de los inversionistas mencionados en el artículo. Mientras Ricardo intentaba procesar toda esta información, Sofía se encontraba en una situación completamente diferente. El artículo de Daniel había retratado su valentía en la boda, como el momento catalizador que había inspirado a otras víctimas de Ricardo a hablar. Durante toda la mañana había recibido llamadas de apoyo de personas que anteriormente apenas conocía. Mujeres empresarias le ofrecían oportunidades de trabajo y varios medios de comunicación querían entrevistarla sobre su experiencia en Carmen. Valdés había organizado una conferencia de prensa para esa tarde, donde Sofía y otras mujeres que habían sido maltratadas por Ricardo hablarían públicamente sobre sus experiencias. El objetivo no era solo exponer el comportamiento abusivo de Ricardo, sino también crear conciencia sobre los patrones de abuso emocional y profesional que muchas mujeres enfrentan en silencio. En el vasto salón ceremonial de la Academia Intergaláctica, miles de graduados se preparaban para recibir sus condecoraciones más prestigiosas. Era el día que habían soñado durante años de entrenamiento riguroso, donde las mejores mentes humanas serían reconocidas por su excepcional servicio a la humanidad. Pero lo que nadie sabía era que entre esos graduados se encontraba alguien que cambiaría para siempre la percepción que tenían las especies alienígenas sobre los humanos. La teniente Sofía Restrepo caminaba nerviosamente hacia su asiento, ajustando su uniforme militar impecable. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo al reconocimiento que estaba a punto de recibir, sino por lo que sabía que vendría después. Durante los últimos 3 años, había trabajado en secreto en un proyecto que desafiaría todas las leyes conocidas de la física intergaláctica. Su investigación sobre control gravitacional había sido ridiculizada por sus superiores, quienes consideraban sus teorías como fantasías imposibles de una mente humana demasiado ambiciosa. El embajador alienígena
Dexter, representante del poderoso Consejo Galáctico, tomó su lugar en el podio principal. Su imponente figura de 8 pies de altura y piel escamosa verde irradiaba una arrogancia que era conocida en toda la galaxia. Para él, los humanos eran una especie primitiva que apenas había logrado salir de su pequeño sistema solar. Durante décadas, había observado con desdén los intentos humanos de innovar tecnológicamente, considerándolos como esfuerzos patéticos de una raza inferior. Queridos graduados, comenzó Dexter con su voz grave y resonante, hoy celebramos otro grupo de humanos que han completado su entrenamiento básico. Sus palabras destilaban condescendencia, y varios diplomáticos alienígenas presentes intercambiaron sonrisas burlones entre ellos. Es admirable ver cómo su especie continúa esforzándose, a pesar de sus evidentes limitaciones tecnológicas y científicas. El ambiente en el salón se volvió tenso. Los graduados humanos sintieron la humillación colectiva, pero mantuvieron su compostura militar. Sofía apretó los puños discretamente, recordando todas las veces que había sido subestimada por comentarios similares. Sin embargo, había algo que Dexter y el resto del Consejo Galáctico no sabían. Los humanos habían estado trabajando en secreto durante años en tecnologías que revolucionarían la guerra espacial. Durante la ceremonia, Dexter continuó con sus comentarios despectivos, haciendo referencias a la primitiva tecnología humana y su limitada comprensión del universo. Cada palabra era una bofetada calculada al orgullo humano, diseñada para mantener a la humanidad en su lugar dentro de la jerarquía galáctica. Los otros embajadores alienígenas asentían con aprobación, disfrutando del espectáculo de humillación pública. Es particularmente divertido, continuó el embajador, señalando directamente hacia Sofía, ver a estos jóvenes oficiales creer que pueden contribuir significativamente a la ciencia galáctica. Sus teorías sobre manipulación gravitacional son especialmente entretenidas, como los cuentos de hadas que les contarían a sus crías. Un murmullo de risas ahogadas se extendió por la sección de diplomáticos alienígenas. Sofía sintió como si miles de ojos se clavaran en ella, pero mantuvo la cabeza en alto. Sabía que este momento llegaría, y había estado preparándose mentalmente para él durante meses. Lo que nadie podía imaginar era que llevaba consigo, oculto en su uniforme, un pequeño dispositivo que representaba el mayor avance tecnológico en la historia de la humanidad. El general Rodríguez, supremo de las fuerzas humanas, observaba la ceremonia con una mezcla de ira contenida y anticipación. Él era uno de los pocos que conocía el verdadero alcance del proyecto secreto de Sofía. Durante años, había protegido su investigación de los ojos curiosos del Consejo Galáctico, proporcionándole recursos y cobertura para que pudiera trabajar sin interferencias. Ahora, mientras veía a su protegida ser ridiculizada públicamente, sabía que había llegado el momento de revelar la verdad en la tecnología de control gravitacional que Sofía había desarrollado. No era simplemente teórica, era real, funcional, y representaba un salto evolutivo que pondría a la humanidad en una posición dominante en la galaxia. Pero más importante aún, había sido diseñada específicamente para contrarrestar las ventajas tecnológicas que las especies alienígenas habían usado durante siglos para mantener a los humanos subyugados. Mientras Dexter continuaba con su discurso humillante, Sofía comenzó a activar discretamente su dispositivo. El pequeño aparato, no más grande que un reloj de pulsera, comenzó a emitir una suave vibración que solo ella podía sentir. Los cálculos que había perfeccionado durante años de investigación secreta estaban a punto de ser puestos a prueba. En el escenario más público posible, el momento culminante se acercaba rápidamente. Todos los graduados humanos, diplomáticos alienígenas y observadores galácticos estaban completamente ajenos al hecho de que estaban a punto de presenciar
una demostración que cambiaría el equilibrio de poder en toda la galaxia. Sofía, que una vez que activara completamente su dispositivo, no habría vuelta atrás. La humanidad finalmente reclamaría su lugar como una fuerza dominante. En el universo, la tensión en el aire era palpable, pero nadie podía anticipar lo que estaba a punto de suceder. En los próximos momentos, la arrogancia del Consejo Galáctico se convertiría en shock absoluto, y Sofía Restrepo se convertiría en la persona que liberaría a la humanidad de siglos de subestimación y opresión. Intergaláctica, en la muñeca de Sofía comenzó a emitir una luz azul casi imperceptible, pero ella mantuvo su expresión completamente neutral. Sabía que los sensores alienígenas eran extremadamente sensibles, y cualquier cambio en su comportamiento podría despertar sospecha. Mientras tanto, sus pensamientos se dirigieron hacia los eventos que la habían llevado a este momento crucial. En la historia de la humanidad, 3 años atrás, Sofía había sido asignada a una misión de exploración rutinaria en los confines del sistema solar, lo que, durante semanas, Sofía estudió estas anomalías en secreto, recolectando datos que gradualmente revelaron la existencia de lo que parecían ser restos de una civilización extremadamente avanzada. Estos artefactos, enterrados en asteroides aparentemente contenían información codificada sobre tecnologías que ni siquiera las especies más avanzadas del Consejo Galáctico habían logrado desarrollar. Más importante aún, esta tecnología había sido diseñada específicamente para ser compatible con la fisiología y la mente humana. El descubrimiento más sorprendente fue que esta civilización antigua, conocida como los precursores, había previsto la llegada de la humanidad al escenario galáctico. Sus registros contenían referencias específicas a una especie joven que surgiría de un pequeño planeta azul, una especie que poseería el potencial único necesario para activar y controlar sus tecnologías más poderosas. Los humanos no eran simplemente otra raza espacial más, eran los herederos elegidos de los conocimientos más avanzados del universo. Pero Sofía también descubrió algo más perturbador. Los registros de los precursores revelaban que el Consejo Galáctico no era la benevolente organización que pretendía. SIA, durante milenios, había suprimido activamente el desarrollo de especies emergentes, manteniendo un control estricto sobre el progreso tecnológico en la galaxia. Las especies que mostraban demasiado potencial eran sistemáticamente debilitadas o eliminadas, asegurando que ninguna pudiera desafiar el orden establecido. A la humanidad había sido identificada como una amenaza potencial desde el momento en que logró el vuelo espacial. El Consejo había implementado sutilmente restricciones comerciales, limitaciones tecnológicas y humillaciones públicas diseñadas para mantener a los humanos en un estado de inferioridad percibida. Cada burla, cada comentario despectivo, cada barrera impuesta había sido parte de una estrategia calculada para evitar que la humanidad alcanzara su verdadero potencial. Mientras Dexter continuaba su discurso humillante, Sofía recordó las noches interminables que había pasado decodificando los secretos de los precursores. La tecnología de control gravitacional no era simplemente un arma, era una llave que abriría acceso a capacidades que transformarían completamente la naturaleza de la guerra espacial. Las naves humanas equipadas con esta tecnología podrían manipular la gravedad a voluntad, creando campos de fuerza impenetrables, alterando las trayectorias de proyectiles enemigos e incluso convirtiendo la gravedad misma en un arma devastadora. El general Rodríguez había sido el primero en comprender las implicaciones completas del descubrimiento de Sofía. Como veterano de múltiples conflictos galácticos, había presenciado de primera mano cómo las limitaciones tecnológicas habían costado vidas humanas innecesariamente. Bajo su protección, Sofía había podido establecer un laboratorio secreto donde un pequeño equipo de científicos humanos trabajaba día y noche
para perfeccionar la tecnología de los precursores en el proyecto había requerido un nivel de secreto sin precedentes. Cada miembro del equipo había sido cuidadosamente seleccionado no solo por su brillantez científica, sino también por su lealtad incondicional a la humanidad. Trabajaban en turnos rotativos, utilizando códigos encriptados, y se comunicaban únicamente a través de canales seguros que habían desarrollado, específicamente para evitar la detección por parte de los sistemas de espionaje alienígenas. Los primeros prototipos habían sido prometedores, pero inestables. Los campos gravitacionales generados eran impredecibles, y varios accidentes casi revelan la existencia del proyecto. Sofía había trabajado incansablemente para refinar los algoritmos de control, utilizando su comprensión única de la física humana para crear interfaces que ninguna otra especie podría operar efectivamente. Durante este tiempo, ella había tenido que mantener una fachada perfecta de normalidad. Asistía a reuniones diplomáticas donde era regularmente menospreciada. Participaba en ejercicios de entrenamiento donde sus ideas eran descartadas, y soportaba las constantes humillaciones del Consejo Galáctico. Todo mientras sabía que poseía el conocimiento que podría cambiar el equilibrio de poder en toda la galaxia. El momento de la verdad había llegado cuando los últimos prototipos demostraron ser completamente estables y operacionales. El dispositivo que ahora llevaba en su muñeca representaba años de trabajo secreto, conteniendo poder suficiente para alterar la gravedad en un radio de varios kilómetros. Pero más que eso, era una señal para alertar a las flotas humanas ocultas que habían estado esperando en los bordes del sistema estelar. Lo que ni Zexter ni ninguno de los diplomáticos alienígenas sabían era que esta ceremonia había sido cuidadosamente orquestada como el escenario perfecto para la revelación más importante en la historia galáctica. Mientras continuaban con sus burlas y humillaciones, docenas de naves humanas equipadas con tecnología de los precursores se acercaban silenciosamente, preparándose para demostrar que la era de la dominación alienígena estaba llegando a su fin. Sofía sintió como la energía del dispositivo alcanzaba su punto óptimo de carga, y sabía que en cuestión de minutos todo cambiaría para siempre. El dispositivo de Sofía había alcanzado su carga completa, emitiendo una vibración tan sutil que solo ella podía detectarla a través de los sensores neurales que había implantado secretamente en su sistema nervioso. Cada latido de su corazón parecía sincronizarse con la energía que pulsaba en su muñeca, mientras mantenía una expresión de perfecta compostura militar. Sabía que los próximos momentos determinarían no solo su destino, sino el futuro de toda la humanidad. En la galaxia Zextor había alcanzado el punto más despectivo de su discurso, gesticulando dramáticamente hacia los graduados humanos, como si fueran especímenes en un laboratorio. «Observen a estos valientes guerreros», dijo, con una sonrisa cruel, «que creen que sus primitivas mentes pueden comprender los misterios del universo, que nosotros hemos dominado durante milenios». Sus palabras resonaron por todo el salón, provocando risas ahogadas entre los diplomáticos alienígenas que ocupaban las gradas superiores. Lo que ninguno de ellos sabía era que en las sombras del espacio circundante, la flota fantasma de la humanidad había comenzado su aproximación final. Estas naves, construidas en secreto durante los últimos 2 años, en instalaciones ocultas más allá de Plutón, representaban la culminación de la ingeniería humana combinada con la tecnología de los precursores. Cada una estaba equipada con generadores de control gravitacional que las hacían virtualmente indetectables para los sensores convencionales. El comandante Chun, líder de la flota fantasma, observaba las transmisiones de la ceremonia desde el puente de su nave insignia. Sus oficiales mantenían posiciones de combate silenciosas, esperando la señal que sabían que vendría pronto. Durante meses habían entrenado para este momento, perfeccionando tácticas que aprovechaban al máximo las capacidades únicas de
su nueva tecnología. Sabían que una vez que comenzara la demostración, no habría posibilidad de retroceso. Mientras tanto, en el salón ceremonial, el general Rodríguez notó cambios sutiles en el comportamiento de los sistemas de seguridad. Los escáneres de energía habían comenzado a registrar lecturas anómalas, pero los técnicos las atribuían a interferencias menores. Lo que no sabían era que Sofía había calibrado cuidadosamente su dispositivo para emitir señales que imitaran las fluctuaciones naturales del espacio, manteniéndolo oculto hasta el momento preciso de la activación. La princesa Aria, representante de una de las especies más antiguas del Consejo Galáctico, se inclinó hacia adelante en su asiento, sintiendo una extraña inquietud que no podía explicar. Sus sentidos, refinados por siglos de evolución, detectaban algo diferente en el ambiente, una tensión que iba más allá de la humillación ritual a la que estaba acostumbrada a presenciar. Sus ojos se fijaron instintivamente en Sofía, notando algo en su postura que sugería una confianza oculta que no encajaba con la situación. Sofía comenzó a realizar la secuencia de activación final, una serie de movimientos casi imperceptibles que parecían simples ajustes nerviosos de su uniforme. Cada gesto activaba diferentes componentes del dispositivo, preparando los campos gravitacionales para su manifestación completa. Había practicado estos movimientos miles de veces en el laboratorio secreto, hasta que se habían vuelto tan naturales como respirar en ese momento. Las comunicaciones interceptadas por la inteligencia humana revelaron algo que hizo que el corazón de Sofía se acelerara aún más. El Consejo Galáctico no había venido simplemente para humillar a los graduados. Habían planeado usar esta ceremonia como pretexto para implementar nuevas restricciones que efectivamente convertirían a la humanidad en una especie vasalla permanente. Los documentos secretos mostraban planes para limitar el acceso humano a tecnologías espaciales avanzadas y establecer bases de monitoreo permanentes en todos los mundos humanos. La ironía de la situación no se le escapaba a Sofía mientras Dexter continuaba burlándose de las capacidades humanas. Estaba parado a menos de 50 metros del arma más poderosa que la galaxia había visto en milenios. La tecnología que llevaba en su muñeca tenía el potencial de alterar la estructura misma del espacio-tiempo en esta región, creando efectos que ni siquiera los científicos más avanzados del Consejo podrían comprender completamente. En los sensores de la flota fantasma detectaron las primeras emanaciones del dispositivo de Sofía, confirmando que la operación había entrado en su fase final. Las naves comenzaron a posicionarse estratégicamente. Durante semanas, Sofía estudió estas anomalías en secreto, recolectando datos que gradualmente revelaron la existencia de lo que parecían ser restos de una civilización extremadamente avanzada. Estos artefactos, enterrados en asteroides aparentemente no contenían información codificada sobre tecnologías que ni siquiera las especies más avanzadas del Consejo Galáctico habían logrado desarrollar. Más importante aún, esta tecnología había sido diseñada específicamente para ser compatible con la fisiología y la mente humana. El descubrimiento más sorprendente fue que esta civilización antigua, conocida como los precursores, había previsto la llegada de la humanidad al escenario galáctico. Sus registros contenían referencias específicas a una especie joven que surgiría de un pequeño planeta azul, una especie que poseería el potencial único necesario para activar y controlar sus tecnologías más poderosas. Los humanos no eran simplemente otra raza espacial más. Eran los herederos elegidos de los conocimientos más avanzados del universo. Pero Sofía también descubrió algo más perturbador. Los registros de los precursores revelaban que el Consejo Galáctico no era la benevolente organización que pretendía ser. Durante milenios había suprimido activamente el desarrollo de especies emergentes, manteniendo un control estricto sobre el progreso tecnológico en la galaxia.
Las especies que mostraban demasiado potencial eran sistemáticamente debilitadas o eliminadas, asegurando que ninguna pudiera desafiar el orden establecido. La humanidad había sido identificada como una amenaza potencial desde el momento en que logró el vuelo espacial. El Consejo había implementado sutilmente restricciones comerciales, limitaciones tecnológicas y humillaciones públicas diseñadas para mantener a los humanos en un estado de inferioridad percibida. Cada burla, cada comentario despectivo, cada barrera impuesta había sido parte de una estrategia calculada para evitar que la humanidad alcanzara su verdadero potencial. Mientras Dexter continuaba su discurso humillante, Sofía recordó las noches interminables que había pasado decodificando los secretos de los precursores. La tecnología de control gravitacional no era simplemente un arma, era una llave que abriría acceso a capacidades que transformarían completamente la naturaleza de la guerra espacial. Las naves humanas equipadas con esta tecnología podrían manipular la gravedad a voluntad, creando campos de fuerza impenetrables, alterando las trayectorias de proyectiles enemigos e incluso convirtiendo la gravedad misma en un arma devastadora. El General Rodríguez había sido el primero en comprender las implicaciones completas del descubrimiento de Sofía. Como veterano de múltiples conflictos galácticos, había presenciado de primera mano cómo las limitaciones tecnológicas habían costado vidas humanas innecesariamente. Bajo su protección, Sofía había podido establecer un laboratorio secreto, donde un pequeño equipo de científicos humanos trabajaba día y noche para perfeccionar la tecnología de los precursores. El proyecto había requerido un nivel de secreto sin precedentes. Cada miembro del equipo había sido cuidadosamente seleccionado, no solo por su brillantez científica, sino también por su lealtad incondicional a la humanidad. Trabajaban en turnos rotativos, utilizando códigos encriptados, y se comunicaban únicamente a través de canales seguros que habían desarrollado específicamente para evitar la detección por parte de los sistemas de espionaje alienígenas. Los primeros prototipos habían sido prometedores, pero inestables. Los campos gravitacionales generados eran impredecibles, y varios accidentes casi revelan la existencia del proyecto. Sofía había trabajado incansablemente para refinar los algoritmos de control, utilizando su comprensión única de la física humana para crear interfaces que ninguna otra especie podría operar efectivamente. Durante este tiempo, ella había tenido que mantener una fachada perfecta de normalidad. Asistía a reuniones diplomáticas donde era regularmente menospreciada. Participaba en ejercicios de entrenamiento donde sus ideas eran descartadas. Y soportaba las constantes humillaciones del Consejo Galáctico. Todo mientras sabía que poseía el conocimiento que podría cambiar el equilibrio de poder en toda la galaxia. El momento de la verdad había llegado cuando los últimos prototipos demostraron ser completamente estables y operacionales. El dispositivo que ahora llevaba en su muñeca representaba años de trabajo secreto, conteniendo poder suficiente para alterar la gravedad en un radio de varios kilómetros. Pero más que eso, era una señal para alertar a las flotas humanas ocultas que habían estado esperando en los bordes del sistema estelar. Lo que ni Dexter ni ninguno de los diplomáticos alienígenas sabían era que esta ceremonia había sido cuidadosamente orquestada como el escenario perfecto para la revelación más importante en la historia galáctica. Mientras continuaban con sus burlas y humillaciones, docenas de naves humanas, equipadas con tecnología de los precursores, se acercaban silenciosamente, preparándose para demostrar que la era de la dominación alienígena estaba llegando a su fin. Sofía sintió como la energía del dispositivo alcanzaba su punto óptimo de carga, y sabía que en cuestión de minutos todo cambiaría para siempre. El dispositivo de Sofía había alcanzado su carga completa, emitiendo una vibración tan sutil que solo ella podía detectarla a través de los sensores neurales
que había implantado secretamente en su sistema nervioso. Cada latido de su corazón parecía sincronizarse con la energía que pulsaba en su muñeca, mientras mantenía una expresión de perfecta compostura militar. Sabía que los próximos momentos determinarían no solo su destino, sino el futuro de toda la humanidad. En la galaxia, Anzextor había alcanzado el punto más despectivo de su discurso, gesticulando dramáticamente hacia los graduados humanos, como si fueran especímenes en un laboratorio. «Observen a estos valientes guerreros», dijo con una sonrisa cruel, «que creen que sus primitivas mentes pueden comprender los misterios del universo, que nosotros hemos dominado durante milenios». Sus palabras resonaron por todo el salón, provocando risas ahogadas. Entre los diplomáticos alienígenas que ocupaban las gradas superiores, lo que ninguno de ellos sabía era que en las sombras del espacio circundante, la flota fantasma de la humanidad había comenzado su aproximación final. Estas naves, construidas en secreto durante los últimos 2 años en instalaciones ocultas, más allá de Plutón, representaban la culminación de la ingeniería humana combinada con la tecnología de los precursores. Cada una estaba equipada con generadores de control gravitacional que las hacían virtualmente indetectables para los sensores convencionales. En el comandante Chun, líder de la flota fantasma, observaba las transmisiones de la ceremonia desde el puente de su nave insignia. Sus oficiales mantenían posiciones de combate silenciosas, esperando la señal que sabían que vendría pronto. Durante meses habían entrenado para este momento, perfeccionando tácticas que aprovechaban al máximo las capacidades únicas de su nueva tecnología. Sabían que una vez que comenzara la demostración, no habría posibilidad de retroceso. Mientras tanto, en el salón ceremonial, el general Rodríguez notó cambios sutiles en el comportamiento de los sistemas de seguridad. Los escáneres de energía habían comenzado a registrar lecturas anómalas, pero los técnicos las atribuían a interferencias menores. Lo que no sabían era que Sofía había calibrado cuidadosamente su dispositivo para emitir señales que imitaran las fluctuaciones naturales del espacio, manteniéndolo oculto hasta el momento preciso de la activación. La princesa Aria, representante de una de las especies más antiguas del Consejo Galáctico, se inclinó hacia adelante en su asiento, sintiendo una extraña inquietud que no podía explicar. Sus sentidos, refinados por siglos de evolución, detectaban algo diferente en el ambiente, una tensión que iba más allá de la humillación ritual a la que estaba acostumbrada a presenciar. Sus ojos se fijaron instintivamente en Sofía, notando algo en su postura que sugería una confianza oculta que no encajaba con la situación. Sofía comenzó a realizar la secuencia de activación final, una serie de movimientos casi imperceptibles que parecían simples ajustes nerviosos de su uniforme. Cada gesto activaba diferentes componentes del dispositivo, preparando los campos gravitacionales para su manifestación completa. Había practicado estos movimientos miles de veces en el laboratorio secreto, hasta que se habían vuelto tan naturales como respirar. En ese momento, las comunicaciones interceptadas por la inteligencia humana revelaron algo que hizo que el corazón de Sofía se acelerara aún más. El Consejo Galáctico no había venido simplemente para humillar a los graduados. Habían planeado usar esta ceremonia como pretexto para implementar nuevas restricciones que efectivamente convertirían a la humanidad en una especie vasalla permanente. Los documentos secretos mostraban planes para limitar el acceso humano a tecnologías espaciales avanzadas y establecer bases de monitoreo permanentes en todos los mundos humanos. La ironía de la situación no se le escapaba a Sofía mientras Sexter continuaba burlándose de las capacidades humanas. Estaba parado a menos de 50 metros del arma más poderosa que la galaxia había visto en milenios. La tecnología que llevaba en su muñeca tenía el potencial de alterar la estructura misma del espacio-tiempo en esta región, creando efectos que ni siquiera los científicos más avanzados del Consejo
podrían comprender completamente. Los sensores de la flota fantasma detectaron las primeras emanaciones del dispositivo de Sofía, confirmando que la operación había entrado en su fase final. Las naves comenzaron a posicionarse estratégicamente. Sofía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. La princesa Aria no estaba en la lista de asistentes que habían recibido los servicios de inteligencia humanos. Su presencia inesperada significaba que alguien con capacidades para detectar anomalías energéticas estaba ahora enfocando toda su atención en ella. El dispositivo en su muñeca pulsaba con más intensidad, pero Sofía se dio cuenta de que ya no podía controlarlo completamente. Princesa Aria intervino, Zexta Khan. Cierta irritación. No permitas que estas payasadas humanas distraigan tu atención de asuntos más importantes. Pero Aria no le prestó atención, caminando lentamente por el pasillo central hacia donde Sofía permanecía inmóvil. Sus pasos resonaban como martillazos en el silencio tenso que había caído sobre la ceremonia An. Lo que Sofía no sabía era que Aria había estado investigando en secreto las anomalías energéticas que habían comenzado a aparecer en varios sectores de la galaxia. Durante meses había detectado patrones extraños que sugerían la presencia de una tecnología desconocida, algo que no correspondía a ninguna especie conocida por el Consejo. Su llegada a esta ceremonia no había sido casual. Específicamente porque sus sensores habían detectado la fuente más intensa de estas anomalías en este lugar, mientras Aria se acercaba. Sofía activó discretamente un protocolo de emergencia que enviaría una señal de alerta a la flota fantasma, pero lo que recibió como respuesta la dejó helada. El comandante Chun le informó que habían detectado la presencia de naves de guerra del Consejo, aproximándose desde múltiples direcciones, muchas más de las que habían anticipado. La ceremonia no era solo una humillación ritual, era una trampa cuidadosamente orquestada. Esta energía, murmuró Aria, ahora a solo unos metros de Sofía, es antigua, muy antigua. Sus ojos se cerraron momentáneamente, y cuando los abrió, brillaban con una comprensión terrible. Los precursores, susurró, y su voz se quebró ligeramente. Has encontrado tecnología de los precursores. El nombre resonó por todo el salón. Como Anreo, los precursores eran considerados un mito por la mayoría de las especies galácticas, pero los más antiguos miembros del Consejo sabían la verdad. Habían sido la única civilización que había representado una amenaza real para el orden establecido, y su desaparición milenios atrás había sido cuidadosamente orquestada por los ancestros del Consejo actual. Anzextor palideció visiblemente, y por primera vez en la ceremonia, su compostura arrogante comenzó a resquebrajarse. Eso es imposible, dijo, pero su voz traicionaba una creciente preocupación. Los precursores fueron eliminados hace mucho tiempo. Sus tecnologías fueron destruidas completamente, pero Aria negó con la cabeza. Sus sentidos psíquicos ahora completamente enfocados en el dispositivo que Sofía llevaba oculto. No destruidas, dijo lentamente. Escondida, esperando al heredero correcto. Sus ojos se fijaron directamente en los de Sofía, esperando a los humanos. En ese momento, Sofía se dio cuenta de que la situación había escapado completamente de su control. El plan original había sido simple: demostrar la tecnología, revelar los crímenes del Consejo y establecer a la humanidad como una fuerza galáctica respetada, pero ahora estaba claro que el Consejo había estado preparándose para este momento. Durante mucho más tiempo del que habían imaginado, las comunicaciones interceptadas comenzaron a revelar la verdadera magnitud de la conspiración. El Consejo no solo había estado suprimiendo a las especies emergentes, había estado buscando activamente cualquier rastro de tecnología de los precursores durante siglos. La llegada de los humanos al escenario galáctico había despertado sus peores temores,
y habían estado monitoreando secretamente todas las actividades humanas, esperando exactamente este momento. Pero había algo más, algo que ni Sofía ni sus superiores habían anticipado. Las lecturas que llegaban de la flota fantasma indicaban que no eran las únicas naves equipadas con tecnología avanzada en el área. Los sensores detectaban signatures energéticas que coincidían con descripciones de tecnología de los precursores, pero no provenían de naves humanas. El general Rodríguez, monitoreando la situación desde su posición, recibió un informe que lo dejó sin aliento. Las naves del Consejo que se acercaban no eran simples cruceros diplomáticos o de patrulla, eran dreadnoughts de clase extinción. Naves diseñadas específicamente para eliminar civilizaciones enteras. El Consejo había venido preparado para la guerra total. Sofía sintió como el dispositivo en su muñeca comenzaba a resonar con otras fuentes de energía en el área. Fuentes que no debían existir según todo lo que sabía sobre la situación. La tecnología de los precursores estaba respondiendo a algo más, algo que había permanecido oculto hasta este momento crítico. Aria dio un paso más hacia ella, y cuando habló, su voz llevaba el peso de milenios de conocimiento secreto. El Consejo no vino aquí para humillarlos, dijo lentamente. Vinieron para eliminarlos, pero no por las razones que crees. Las palabras de la princesa resonaron como una sentencia de muerte en el aire tenso del salón. Sofía se dio cuenta de que estaba parada en el epicentro de una conspiración que se extendía mucho más allá de lo que cualquier humano había imaginado, y que los próximos momentos no solo determinarían el destino de la humanidad, sino posiblemente el equilibrio de poder en toda la galaxia. El dispositivo pulsaba cada vez más intensamente, como si estuviera respondiendo a una llamada que solo él podía escuchar. Sofía activó el dispositivo con un movimiento decisivo de su muñeca, y el efecto fue instantáneo y devastador. El aire mismo pareció solidificarse alrededor del salón ceremonial, mientras campos gravitacionales invisibles se manifestaron con una fuerza que hizo temblar toda la estructura. Los diplomáticos alienígenas fueron empujados hacia sus asientos por una presión invisible, incapaces de moverse mientras observaban con horror cómo la realidad se distorsionaba ante sus ojos. Anzextor intentó alcanzar su comunicador de emergencia, pero descubrió que sus movimientos eran como si estuviera sumergido en un líquido espeso. La gravedad alterada había creado un campo de estasis que mantenía a todos los presentes completamente inmóviles, excepto a Sofía, quien caminaba libremente a través de la distorsión espacial como si fuera aire normal. La tecnología de los precursores no es solo un arma, declaró Sofía con voz clara, que resonó por todo el salón paralizado. Es una llave que abre el verdadero potencial de la humanidad. Mientras hablaba, las paredes del complejo ceremonial se volvieron transparentes, revelando la flota fantasma materializada completamente alrededor del edificio. Docenas de naves humanas aparecieron simultáneamente, sus cascos brillando con la misma energía azul que emanaba del dispositivo de Sofía. Pero en ese momento crucial, la princesa Aria logró hablar a pesar de la presión gravitacional. Sofía, dijo con esfuerzo, hay algo que debes saber sobre los precursores. Sus palabras llevaban una urgencia desesperada que hizo que Sofía se detuviera. No desaparecieron, se transformaron, se convirtieron en energía pura y han estado esperando dentro de su propia tecnología. El dispositivo en la muñeca de Sofía comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y de repente, voces comenzaron a resonar directamente en su mente. Eran los precursores, conscientes y vivos, dentro de la tecnología que había estado usando. Hija de la Tierra, dijeron en unísono, hemos esperado eones por este momento. Tu especie ha demostrado ser digna de nuestro legado, pero ahora debes tomar la decisión final. Sofía se dio cuenta de que la tecnología no solo le había dado poder sobre la gravedad, le había dado acceso a la conciencia colectiva
de la civilización más avanzada que había existido jamás. Los precursores le ofrecían algo que ningún humano había imaginado posible: la oportunidad de fusionar la conciencia humana con su conocimiento infinito, transformando a la humanidad en los nuevos guardianes de la galaxia. Pero la decisión tenía un precio. Aceptar completamente el legado de los precursores significaría que Sofía se convertiría en algo más que humana, un puente entre dos especies separadas por milenios de evolución. Sería la primera de una nueva forma de vida, que combinaría la determinación humana con la sabiduría antigua, con las naves del Consejo, aproximándose para el ataque final y la flota fantasma esperando órdenes. Sofía tomó su decisión, cerró los ojos y aceptó completamente la fusión con la tecnología de los precursores. Su cuerpo se rodeó de una luz dorada, mientras su conciencia se expandía más allá de los límites humanos normales. Aun cuando abrió los ojos nuevamente, ya no era completamente humana ni completamente precursora. Era algo nuevo, algo que nunca había existido antes. Con un pensamiento, desactivó las armas de todas las naves del Consejo, paralizó sus sistemas y envió un mensaje telepático a toda la galaxia: la era de la opresión ha terminado. La humanidad reclamará su lugar no a través de la conquista, sino a través de la evolución. Pero, mientras el poder fluía a través de ella, Sofía se dio cuenta de la verdad final y más impactante: a los precursores no habían sido eliminados por el Consejo Galáctico. Habían sido los propios humanos del futuro, viajando hacia atrás en el tiempo para sembrar su propia ascensión, creando un bucle temporal que garantizaría el destino de su especie en la humanidad. No era solo la heredera de los precursores, era su propia creadora. En los días que siguieron a la ceremonia, la galaxia entera experimentó una transformación que nadie había previsto. Sofía, ahora fusionada con la conciencia de los precursores, se convirtió en la mediadora entre la humanidad y el resto de las especies galácticas. Su nueva forma de vida le permitía comunicarse telepáticamente con cualquier ser consciente, transmitiendo no solo palabras, sino también emociones y memorias completas que demostraban las verdaderas intenciones humanas. El Consejo Galáctico, enfrentado con evidencia irrefutable de su corrupción milenaria, no tuvo más opción que disolverse. Las especies que habían sido suprimidas durante siglos comenzaron a emerger de las sombras, revelando tecnologías y conocimientos que habían mantenido ocultos por miedo a la represalia. La galaxia se convirtió en un lugar donde la diversidad y la innovación eran celebradas en lugar de temidas. Zextor, liberado del campo gravitacional pero completamente humillado, se dirigió a Sofía con una mezcla de respeto y temor. «No comprendemos», admitió. «¿Cómo es posible que los humanos sean sus propios ancestros?» Sofía sonrió con una sabiduría que ahora abarcaba milenios de conocimiento. «El tiempo no es lineal como creíamos», explicó. «Es un ciclo eterno, donde el futuro da forma al pasado y el pasado determina el futuro. La humanidad siempre estuvo destinada a este momento porque nosotros mismos lo creamos». La princesa Aria, quien había sido instrumental en revelar la verdad, se acercó a Sofía con profundo respeto. «Has logrado algo que mi especie creyó imposible. Durante milenios», dijo suavemente, «has unificado el tiempo y el espacio en una sola conciencia». Sofía asintió, pero su expresión se volvió seria. «Con este poder viene una responsabilidad inmensa. La humanidad debe aprender a ser guardiana de la galaxia, no su conquistadora». En los meses siguientes, se estableció un nuevo orden galáctico basado en la cooperación en lugar de la dominación. Las tecnologías de los precursores fueron compartidas gradualmente con todas las especies, pero siempre bajo la supervisión de Sofía y otros humanos, que habían sido seleccionados para fusionarse parcialmente con la conciencia antigua.
Este proceso aseguró que el poder nunca fuera mal utilizado. El general Rodríguez, ahora comandante supremo de la nueva Alianza Galáctica, observaba desde su oficina cómo naves de docenas de especies diferentes trabajaban juntas en proyectos de exploración y desarrollo. Nunca imaginé que la humillación de nuestros graduados llevaría a esto, le confesó a Sofía durante una de sus visitas. A veces los momentos más oscuros preceden a los más brillantes, respondió ella. Y lo que parecía ser nuestro momento de Mayo R debilidad se convirtió en nuestra Mayo R fortaleza. La ceremonia, que había comenzado como una humillación ritual, se había convertido en el momento de nacimiento de una nueva era galáctica. Los humanos habían demostrado que no necesitaban conquistar para liderar. Podían inspirar a través del ejemplo y la sabiduría. La tecnología de control gravitacional, que había sido diseñada como un arma, se convirtió en una herramienta de construcción y exploración. Sofía, parada en la cubierta de observación de la nueva estación espacial que servía como sede de la Alianza Galáctica, contemplaba las estrellas con una perspectiva que ningún ser había poseído antes. Sabía que este era solo el comienzo de un viaje que se extendería por Ianis, un ciclo eterno de crecimiento y evolución que la humanidad había creado para sí misma. La galaxia finalmente había encontrado la paz, no a través de la guerra, sino a través de la comprensión de que todos estaban conectados en un tapiz cósmico tejido por el tiempo mismo.